¿Qué más, gente? En esta ocasión vamos a ver el resumen del lado dulce de la traición. La historia comienza mostrándonos una persecución entre dos motociclistas a gran velocidad. Una de las motociclistas termina estrellándose mientras iban por un túnel. La chica frena para ayudar al hombre que está herido, llevándolo a otro lugar. De la nada, el hombre, sin importar el raspón que tiene, decide hacer el delicioso con la chica de una forma bastante apasionada. Pero resulta que solo era un sueño de nuestra protagonista llamada Bárbara o Babi. Ella trata de llamar a su novio, pero eso no hace falta, pues Cayo, o sea su novio, llega de sorpresa para comentarle sobre su trabajo en el que tendrá que presentarse a la audiencia para dar su testimonio, pues están investigando a la compañía de lavado de dinero. Asimismo, Cayo le da a Babi unos aretes de regalo. Seguido de ello, proceden a hacer el delicioso, pero es totalmente contrario al sueño de Babi, pues vemos que Cayo se vino demasiado rápido, dejándola bastante aburrida en pocos minutos. Luego proceden a hablar sobre su próxima boda, la cual Babi está organizando, así como planeando vender la moto de Babi para los gastos de la boda. Al día siguiente, mientras Babi se prueba el vestido de la boda, su amiga llamada Patty le comenta que debe pensar bien si de verdad se quiere casar, pues a su amiga le aburre el hecho de solo estar con un hombre, más aún por los sueños que ha tenido. Babi le descarga una app a su amiga que le permite saber la ubicación y viceversa. Más tarde conocemos a su compañero de trabajo, así como su mejor amigo llamado Tiago, quien le insiste en no tener que ir a una aburrida audiencia, pero Babi ya decidió ir con él, pues son socios de negocios y quiere que todo esté en orden. Por el camino, Babi le comenta que desearía no tener que vender la moto, pero debido a su próxima nueva vida, ya no la puede conservar. Ya en la audiencia conocemos a Marco, quien es el juez del proceso, el cual genera que Babi se quede atónita con su entrada a la corte. Enseguida llega Cayo pidiendo perdón por haber llegado tarde. El caso que el juez Marco llama a Cayo a declarar, pues como sabemos la compañía le es acusada de lavado de dinero para narcotráfico. Cayo da todas sus declaraciones, así como también Tiago da las de él, quedando la audiencia cerrada, pero notamos que Babi deja una carpeta en su asiento. Cayo se despide pues tiene trabajo en Río. Babi le ofrece a Tiago ir a su despedida de soltera, pero él prefiere no ir. Tiago le invita a ir a cenar, pero ella tiene cosas que hacer, pues como sabemos está vendiendo su moto, por lo que tiene que entregársela a la compradora. Ya en la despedida de soltera vemos como uno de los strippers termina quitándose toda la ropa. Patty le dice a Babi que lo haga con él, pero Babi prefiere no hacerlo y dejárselo a ella. Destapa los regalos y para su sorpresa hay un regalo de alguien anónimo. Desafortunadamente para Babi, resulta que el regalo son fotos de su comprometido con otra chica desconocida. Esto le deja sumamente devastada, pues pensaba que Cayo era fiel. Decide encerrarse en el baño sin querer salir. Tiago llega para tratar de consolarla, diciéndole que le puede pedir lo que sea con tal de que salga del baño. Babi sale pues si hay algo que les quiere pedir. Quiere saber quién es la chica con la que Cayo la traicionó. Llegan a la recepción para ir a la oficina de Cayo por información. El vigilante les deja pasar gracias a Patty, pero Patty se ve forzada a distraerlo para que Babi y Tiago busquen información en la oficina de Cayo, logrando encontrar una nota dedicada a una chica llamada Nicole, en la que se expresa que llevan más de 2 años juntos. Esto sin duda enfurece a Babi, quien decide destruirle gran parte de su oficina, mientras que Patty está haciendo el delicioso con el vigilante, pues para ganar tiempo, ustedes saben. Babi decide llevarse la laptop de Cayo, ya que tal vez logre saber la contraseña después. Logran salir del lugar sin ningún problema. Ya en casa, Babi continúa bastante devastada durante toda la noche. Al día siguiente, su amiga le motiva para que vaya con ella a la peluquería. Babi no sabe qué hacerse, por lo que sigue el consejo de Patty, decidiendo cambiar totalmente su look. Al llegar a su trabajo, va directamente a hablar con Tiago, diciéndole que debe cortar totalmente todos los negocios que tengan junto con Cayo, pero Tiago le recuerda el dinero de por medio y que no debería ser tan impulsiva por lo que pasó. Le llama al teléfono el asistente del juez avisándole que dejó una carpeta, a lo que Babi decide ir a recogerla. Ya estando allá vemos que al parecer el juez Marco de alguna forma es con el que Babi había soñado anteriormente. Después de recoger la carpeta aparece Cayo para tratar de justificar su traición. Cayo trata de retenerla, pero justo aparece Marco para que Cayo le deje en paz, caso que Marco le invita a tomar algo, lo que se pone un tanto raro pues Marco se va dejándola sola al ver otra mujer en el fondo, por lo que ella decide irse a su casa. Al llegar encuentra la puerta abierta, dándose cuenta que todo está hecho un desastre, pensando que era un robo, por lo que llama a Tiago para que venga a ayudarle, dándose cuenta que en realidad no se trata de ningún robo sino un enorme desastre. Así también notamos que Tiago aprovecha la situación para besar a Babi, mostrando que le gustaría ser más que solo amigos, pero el beso parece no significar nada más que amistad para Babi. Al día siguiente vemos que Babi recuperó su motocicleta decidiendo unirse a un club de motorizados, que es el
el mismo club en donde está Marco. Babi hace la rodada junto con todos, llegando a la playa, siendo la única mujer dentro de todos los demás motociclistas. Uno de ellos trata de invitarle un trago, pero justo llega Marco, quien le invita a ver el atardecer. Ella le comenta sobre que ya había soñado con él. Marco entiende a lo que se refiere, por lo que estaban a punto de hacer el delicioso, pero le entró una llamada y nuevamente la dejó sola. Ya en la noche, Babi vuelve a rechazar al otro motociclista, diciéndole que prefiere estar sola, pero esto no dura casi nada, pues Marco aparece desde la playa llegando justo a donde ella. Babi le explica que no quiere nada serio más que cumplir sus fantasías con él, a lo que Marco decide hacerle caso al pie de la letra, haciéndole el delicioso en 3 lugares distintos en la misma noche: en la playa, en la piscina y en el cuarto del hotel. Caso que los problemas no tardaron en llegar, pues resulta que alguien los estuvo grabando mientras estaban haciendo el delicioso, dejándole el mensaje a Babi de que debe dejar de estar con Marco. Luego de ello, a Babi se le ocurre la idea de usar la palabra de un whisky costoso como contraseña de la laptop de Caio, lo que para su suerte sí funciona. Babi le echa un vistazo a los archivos, dándose la sorpresa de que Caio efectivamente estaba involucrado en negocios ilegales. Ella le cuenta a Tiago, quien asegura no saber nada, y supuestamente se compromete a apoyarle para que encarcelen a Caio, así como vemos que Marco le envía una invitación a cenar. Caso que ya estando allá, Marco habla con ella comentándole que está soltero y que siempre le gusta encontrar la verdad, para luego ver lo que se suponía que iba a pasar, pues estos dos se están comenzando a enamorar. Terminaron haciendo el delicioso con la misma pasión que cuando estaban en la playa, pero luego de esa vez tanto a Babi como a Marco parece que les quedó gustando bastante, pues siguieron haciéndolo una y otras veces de más, hasta que en una de esas veces se les acabó el rato feliz, pues conocemos a Paula, quien es la esposa de Marco, la cual le confiesa a Babi cómo Marco le destrozó el corazón en el momento en el que más la necesitaba, dejándola sola y por supuesto traicionándola con otra. Esto hace que Babi se enfade con Marco, pidiéndole que no le vuelva a hablar. Babi, sin importar los límites de velocidad y con el corazón nuevamente herido, va con su motocicleta a gran velocidad, lo que hace que termine siendo atropellada por una camioneta. Por suerte no la mató, pero sí terminó un tanto herida. Tiago la acompaña mientras despierta, a lo que Babi le comenta que siente que la camioneta la atropelló a propósito. Enseguida llega Marco con flores, pero Babi no quiere saber nada de él. Ya estando más recuperada, su madre y su amiga le llevan a la casa. Enseguida Marco vuelve a aparecer pidiéndole que le deje explicarle todo lo que pasó. Es así como conocemos a Victoria, la hija de Marco, quien nació con un síndrome de Emanuel, lo que hace que tenga problemas de desarrollo. El caso es que Paula desde antes del embarazo empezó a tener problemas mentales, hasta el punto que trató de llevarse a Victoria fuera del hospital sin importar que eso la mataría, lo que causó que su relación empeorara más y más. Marco prometió no volver a tener pareja, pero luego de conocer a Babi quedó perdidamente enamorado, además de que están a punto de darle el divorcio, a lo que Babi decide pedirle tiempo para que solucione su divorcio mientras ella trata de solucionar sus propios problemas. Marco acepta, pero decide hacer una investigación a la camioneta que estrelló a Babi. De regreso con Babi, ella habla con Tiago para que le den la evidencia a Marco y así el proceso sea más rápido, para encarcelar a Caio. Tiago acepta, quedando de verse con ella al rato. Es cuando nos enteramos de quién es verdaderamente Tiago, pues resulta que él siempre fue la mente criminal detrás de todo. Hablando con Caio, quien está golpeado, pues los demás criminales piensan que fue él quien entregó la laptop a Babi. Tiago termina confesando que fue él quien involucró a Caio en sus negocios ilegales, así como fue quien envió las fotos reveladoras en la boda de Babi. Desorganizó su casa, la grabó para amenazarla de que se alejara del juez y fue quien hizo que la atropellaran, todo para que no sospechara de nada, fingiendo ser su mejor amigo, pero de igual forma se terminó enterando y enamorándose del juez, por lo que le dice a Caio que deben matarla o ellos terminarán siendo asesinados por los narcos. Pero por suerte Marco se entera de todo gracias a que había instalado un micrófono donde Tiago. Babi sale con la evidencia junto con Tiago para supuestamente entregársela a Marco, pero Tiago se desvía del camino apuntándole con su arma. Por suerte Marco recuerda la app que tiene Babi con Patty en la que se comparten la ubicación, lo que ayuda a Marco para saber a dónde ir. Tiago lleva a Babi en lo profundo del bosque donde Caio ya le estaba esperando con la tumba recién cavada, explicándole que si no la matan los narcos los matarán a ellos, dejando a Caio encargado de matarla. Caio estaba a punto de hacerlo, pero al final no se atrevió, por lo que Babi aprovecha para pegarle a Caio con la pala intentando coger el arma, pero Tiago se la termina quitando para proceder a matar a Caio por no ser capaz de haberla matado a ella. Tiago estaba a punto de dispararle a Babi, pero por suerte Marco llegó justo a tiempo. Ambos forcejean con el arma hasta que Tiago
Tiago le dispara a Marco. Tiago le apunta a Babi, pero de repente un oficial de policía le dispara por la espalda a Tiago, gracias a que Marco había llamado a la policía desde el primer momento. Por suerte, Marco logró sobrevivir al disparo. 6 meses después vemos como Babi y Marco reconstruyeron su relación con las buenas noticias tanto de la hija Victoria, quien se está recuperando, así como de su amiga Patty, quien al parecer sentó cabeza o algo similar. Ya por último, vemos como Marco y Babi van en la motocicleta bastante contentos, de hecho más de lo necesario. Y así termina la peli. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Hasta un próximo video, chao chao.